Yo me imagino, doctor Eloy, que usted en su consulta revisará a veces dolores de espalda muy simples y otros dolores de espalda muy complicados y que se deben a asuntos muy complicados. El dolor lumbar es un asunto como universal, ¿verdad? Sí, de hecho el dolor lumbar se considera el síndrome doloroso más prevalente a nivel mundial. Es bastante común. De Barranquilla, de Medellín y de Bogotá. Este doctor se crió en las tres ciudades y es de madre paisa. Sí. Y padre barranquillero. Sí. ¿Cómo le parece? Entonces tiene un acento bien sabroso el doctor Eloy Barrios, ortopedista y cirujano de columna, quien viene hoy de San Vicente Fundación, a quien le agradecemos inmensamente apoyarnos con este programa. Y vamos a hablar del dolor de espalda, el dolor lumbar. Muchas incapacidades, muchos ausentismos laborales, doctor, por este tipo de asuntos. Totalmente. De hecho, el dolor de espalda se considera la segunda causa de incapacidades laborales a nivel mundial. ¿Cómo le parece? Sí. Y no hay que ser adulto mayor para sufrir de dolor de espalda. No, el dolor puede presentarse incluso desde la infancia hasta la tercera, hasta el final de la vida. En cualquier momento se puede producir. Hay veces que las causas son fisiológicas, como vamos a conocer hoy la historia de la doctora Rosalba, de la señora Rosalba más bien, la ascendí. Pero hay veces que las causas son malos movimientos o otro tipo de asuntos. O sea, hay veces que hay enfermedades que pueden causar dolores de espalda, pero otras veces sí, por mal uso, digamos, de nuestra columna vertebral. Totalmente, el 85% de las veces el dolor lumbar es debido a un mal uso o a un desacondicionamiento o a una alteración o un desbalance muscular. El 15% de las veces puede ser debido a una enfermedad o a una patología cuya manifestación figura el dolor de espalda, entre otros. ¿La cirugía no es lo más común para corregirlo o sí? Normalmente el dolor de espalda no es quirúrgico, el tratamiento es médico en casi todos los casos. Sin embargo, otra vez, usando estadísticas mundiales, aproximadamente está como entre la tercera o cuarta causa de algún tipo de intervención a nivel mundial en los pacientes, dolor de espalda. Perfecto. Entonces, doctora, adelante. Pasemos, sentémonos y empecemos a conversar con los televidentes y con doña Rosalba. Nos trajo usted un caso, digamos que no es el más común para originar un dolor de espalda, ¿verdad, doctor? No, entonces el caso de doña Rosalba está entre los casos, o entre el 15% de pacientes que presentan una enfermedad cuya manifestación es el dolor de espalda, o sea, no correspondería al 85% de los dolores de origen funcional. Doña Rosalba, bienvenida. Gracias. ¿Cómo le ha ido? Ella se llama Rosalba Álvarez de Tamayo. De Tamayo. Qué rico que esté por acá. ¿Qué fue lo que pasó con su espaldita, pues, doña Rosalba? No, te cuento la evidencia. Dígame. Te cuento la evidencia que estaba, donde estaba paseando. Ah, bueno, estabas paseando. Pero yo nunca sufrí de dolores de espalda. Hasta ese nada. momento no tenías dolor de espalda. Me fui a pasear a Orlando en la Florida y me dio un dolor. ¿Te recorriste los parques? Sí. ¿Y no te dolió la espalda? No. Muy guapa. Me empezó un dolor acá en el lado izquierdo, en la mitad me pusieron un parche, después me subió una fiebre muy alta, me llevaron al hospital, allá en el hospital en Orlando, me hicieron, pero mejor dicho, de todo, pero no me tomaron radiografía en la columna, me mandaron para la casa, estuve como un mes durmiendo sentada allá. Entonces la hija mía me dijo, no mami, vámonos para Colombia, que allá hay muy buenos médicos. Entonces... ¿El dolor era tan grande que tenías que dormir sentada? Sentada, como con 9 almohadas, porque yo era como asfixiada. Y entonces... ¿Llegaste a Colombia? Llegué aquí a Colombia, entonces el hijo mío, los hijos míos, uno que vive allá y otro acá, ellos fueron compañeros del doctor Jorge Cuervo, del colegio, pero siempre conservaron la amistad. ¿Ortopedista? Hematólogo. Hematólogo. Sí, okay. Entonces el hijo mío llamó al doctor Jorge Cuervo y le dijo, mi mamá tal y tal, tráigala, entonces me llevó allá al hospital. Venga, vamos adelantándonos un poquito en la historia. ¿Cuándo llegaron al diagnóstico y dijeron el problema suyo tiene que ver con la espalda y es una infección? Por eso, ¿Cómo fue en el eso? hospital, cuando yo llegué, porque allá no me hicieron nada, prácticamente no me hicieron nada. Entonces, cuando llegué allá, entonces el doctor, le vamos a tomar una radiografía a su mamá. Y ahí mismo le dijo al hijo mío, no, a su mamá hay que dejarla porque su mamá está muy mal. Me tomaron la radiografía y vieron la columna vuelta a nada. Yo quedé hospitalizada allá y allá. Una infección de columna. ¿Cuál era el diagnóstico, doña Rosalba? Es que
Sí, ella tenía un dolor originado por una infección, por una bacteria, que se le sembró en la columna y estaba produciendo una destrucción importante. Y de hecho ya tenía compromiso neurológico, tenía compresión de los nervios, de la médula. O sea que antes muy guapa. Sí, sí, bastante. Horrible. ¿Y el tratamiento en qué consistió, doña Rosalba? A ver, no, pues con todos los cuidados, la mano del doctor, que Dios me lo mandó, que mejor dicho, yo haber llegado al hospital allá en San Vicente, la parte médica, todos, en especial el doctor Eloy y todo eso que Dios me mandó allá, eso fue la bendición porque yo me vi muy mal. Ajá. Y hoy en día yo la veo, vea, sentada, tranquila, derechita, sin almohada alguna. Sí, mira que yo estaba de bastón, hace por ahí un mes yo ando sin bastón. Yo soy cristiana, entonces el Espíritu Santo en profecía me dijo que no, que yo ya no tenía que usar más el bastón porque yo ya estaba muy sanada. Y así es. Y así es. El caso... Pero Dios me lo puso a él. Qué rico, gracias a Dios. ¿El caso de doña Rosalba es muy típico o no tanto para originar un dolor de espalda de esas proporciones? Yo diría que es menor del 1%. La probabilidad de que un dolor de espalda tenga un origen grave como el de doña Rosalba, realmente no es típico. Cuando hablamos de enfermedades o asuntos clínicos como una infección en la columna que puedan producir dolor lumbar, ¿qué otras enfermedades, qué otros diagnósticos pueden producir dolor lumbar para que ahorita nos pongamos a hablar, queridos televidentes, de los asuntos cotidianos, de los movimientos, de los pesos mal cogidos, de todo eso que nos puede, de las posiciones que nos pueden afectar y causar dolor lumbar? Lo clínico relacionado con dolor lumbar, ¿qué sería, doctor? Además de esa infección, por ejemplo. Que lo tuviera una bacteria, ¿cierto? Es que en el pulmón. Sí, lo tuviera una bacteria. Lo más común son originados síntomas por desacondicionamiento físico, mal funcionamiento de la columna, malas posturas, hábitos laborales, no dormir lo suficiente, pero también pueden haber causas traumáticas, ¿cierto? Como una caída o un resbalón, un esfuerzo mal hecho. En niños se pueden producir dolores de tipo por sobreesfuerzo, incluso puede haber fatiga ósea, lesiones óseas. Que no son tan raras. Los niños deportistas a los que se les exige mucho, casi el 30% pueden presentar dolor por fatiga ósea. La carga excesiva mal cargado del morral de un lado o del otro también le produce dolor lumbar a los niños. De hecho, se considera una causa epidémica de dolor lumbar actualmente en niños y adolescentes, el peso exagerado del morral, y está siendo motivo de estudios porque se cree que esto puede llevar repercusiones en la vida adulta. Y alterar la función y la dinámica de la columna. En ese sentido, doctor Eloy, y teniendo en cuenta que la mayoría de asuntos que producen dolor lumbar se relacionan con cómo usemos bien o mal nuestra columna vertebral y nuestro cuerpo, son prevenibles los dolores lumbares en su gran mayoría. Sí, yo pienso que la gran mayoría de los dolores lumbares se pueden prevenir con un hábito postural saludable, haciendo ejercicio, cuidando el peso corporal, y teniendo una cultura de esto, ¿cierto? Hay que saber cómo funciona el cuerpo, qué hay que hacer, qué tipo de ejercicios, qué tipo de actividades y cómo hacerlas bien hechas. Hay dolores lumbares agudos que se pueden convertir en dolores lumbares crónicos si yo no les presto atención. Sí, no es lo más común. La mayoría de los dolores lumbares agudos, que inician de forma súbita y son severos, tienden a la autorresolución aproximadamente al mes. ¿Autorresolución? Sí, se van quitando. Sin hacer nadita. Aunque usted no haga nada, ellos se van a quitar solos. Aproximadamente el 5% se pueden volver crónicos, independientemente de lo que usted haga o deje de hacer. Y se pueden volver crónicos porque sigo cometiendo el mismo error postural, abusando de mi columna de la misma manera, o porque ya se hizo el daño desde el principio cuando ocurrió ese primer dolor. Probablemente ya estaba el daño desde el principio, porque la persona cuando tiene el dolor se cuida mucho, se trata de evitar conductas o posiciones que le generen el síntoma. La obesidad juega un papel muy importante en el dolor lumbar, ¿cierto? Esa es una buena pregunta. Hay un estudio que muestra una asociación positiva entre obesidad y dolor lumbar. Otro estudio intentó demostrar si la resolución de la obesidad quitaba el dolor lumbar, y no, parece que la obesidad genera dolor lumbar, pero cuando ya empieza el problema ya el daño está es hecho. Multifactorial y ya solamente como factor aislado no. Pero de todos modos, como factor preventivo, para como evitar factor el dolor preventivo de espalda, sí que funciona. No se aumente de kilos porque la columna le toca trabajar muy duro, por decir algo así. Exactamente. Básicamente. Pero cuando rebaja después del dolor lumbar, ya la columna quedó resentida. O sea que la idea es prevenir.
¿cierto? Prevenir. Muy bien. Nuestra línea de WhatsApp está abierta para ustedes, es el 305-316-6560. Mientras tanto, vamos con algunas inquietudes que nos han planteado los habitantes, nuestros televidentes, con relación al doloroso dolor de espalda. Si usted sufre dolor de espalda, si sus familiares, sus amigos, si quiere hacernos algún aporte con relación a cómo cuida su espalda o alguna inquietud para el doctor Eloy, sobre este tema, bienvenidos a nuestra línea de WhatsApp. Vamos a ver, doctor, la pregunta acá. Buenos días, mi nombre es Mariano y mi pregunta es ¿cuáles son las enfermedades más comunes de la columna vertebral? Mariano, buena pregunta. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes del área lumbar? Realmente la causa más común dentro de los pacientes que consultan por dolor lumbar está el dolor de origen mecánico o funcional, que es una alteración postural por un desequilibrio muscular en la parte del tronco y los miembros inferiores. Esa es una de las más comunes. Sí. ¿Cómo se llama? Postural o posicional o lumbalgia mecánica o benigna. Cuando hablamos de escoliosis, de lordosis, esas cosas también tienen que ver con enfermedades de la columna, doc. Las escoliosis más comunes son las del adolescente. Normalmente las escoliosis no son dolorosas. La ocurrencia simultánea de escoliosis y dolor es una bandera roja y alarma al médico a que debe buscar una causa orgánica potencialmente grave. ¿Qué es eso de bandera roja, doctor? ¿Cómo clasificar los tipos de dolores lumbares? Entonces las banderas rojas son algunos signos y síntomas que nos alarman de que el dolor lumbar puede estar relacionado a una enfermedad orgánica. Por ejemplo, en el caso de doña Rosalba fue la fiebre, ¿cierto? Entonces ella tenía dolor de espalda y fiebre. Esa es una mala combinación porque puede ser el indicio de una infección, o si usted tiene, por ejemplo, dolor de espalda y pérdida de peso, puede ser un cáncer o una metástasis. Muy bien, vamos a ver unas imágenes que nos envió el doctor Eloy, justamente como para ilustrar mejor este tema de dolor lumbar. Se trata de recordar a las personas que en muy buena parte, para evitar ese tipo de dolores que son, yo he sufrido de dolor lumbar, como por temporada será, hay muchos hábitos posturales que debemos introyectar para evitar que nos duela tanto la espalda, porque es que yo creo que hay gente que incluso llega a no poder movilizarse y no poder levantarse de la cama por un dolor de espalda, doctor, ¿verdad? En los casos más extremos se puede llegar a eso, sí. Listo. Vamos en el orden en que habíamos hablado, a ver. Pero bueno, vamos pasando las imágenes en el orden que las teníamos. Doctor, adelante. Se puede parar. Ahí que estamos viendo. Entonces, dentro del dolor lumbar de origen mecánico o funcional, que se produce por un desbalance muscular, las retracciones, ¿cierto?, que son la pérdida de la capacidad de elongación de un músculo en la cual este músculo se acorta, va a producir un desequilibrio en el funcionamiento del cuerpo. Uno de los músculos más importantes que tenemos nosotros se llama el músculo psoas-ilíaco. El músculo psoas-ilíaco se dirige de la columna, se inserta en la columna y se inserta abajo en la cadera. Es conocido por su función de flexor, o sea, ese músculo es el encargado de levantar el muslo durante la deambulación. Las personas que son sedentarias o que pasan muchas horas al día sentadas sufren un acortamiento de este músculo, por lo cual eso va a llevar a una posición durante la bipedestación, al estar de pie y la deambulación, en flexión del tronco. Como caminar un poco agachado. Lo que va a originar, exacto, que la persona camine un poco agachado y eso origina de forma refleja un aumento de la curvatura lumbar hacia atrás, lo que se conoce como hiperlordosis. Hiperlordosis. La hiperlordosis, ¿qué va a generar? Varias cosas. Por un lado, los músculos posteriores van a estar en una sobreactuación para mantener esa postura compensatoria y se van a cansar. Entonces, gran parte de los dolores musculares son por fatiga muscular, porque los músculos están trabajando excesivamente para compensar la retracción que hay delante. Y además, los elementos posteriores, que son las espinosas y las facetas, se van a hipercomprimir y se van a inflamar. Entonces podemos tener un dolor que es bastante molesto, inespecífico, muchas veces diseminado, porque tiene un origen muscular en los tendones donde se producen las inserciones, en las espinosas, en las facetas. Es un dolor bastante incómodo y muchas veces para los médicos difícil de ubicar. Perfecto. Sigamos con las otras. Este es el dolor lumbar, ese es como el área lumbar a la que nos referimos cuando hablamos de dolor de espalda, ¿no es más arriba? Dolor lumbar nos referimos así, un dolor que va desde la parrilla costal más o menos hasta la pelvis. Eso es lo que se considera dolor lumbar, sobre todo en la línea media. Hay gente que dice que incluso el dolor como que se le proyecta hacia las piernas. ¿Es usual?
se puede producir irradiación cuando el dolor lumbar se asocia a una compresión o una irritación de una raíz nerviosa, o también cuando hay una inflamación articular o discal se puede producir una irradiación, pero es diferente a la irradiación de origen neurológico. Listo, sigamos con nuestras imágenes, Samuel. Ahí que estamos viendo, Doc. Esto es un mapa que usamos los médicos para saber qué raíz está comprometida durante las compresiones de nervios en las patologías lumbares. Entonces aquí podemos mirar más o menos para hacer una correlación con la imagen si corresponde, ¿cierto?, el síntoma con el estudio que estamos realizando. Listo. Vamos de corridito. Esos son los discos, ¿verdad? Eso es uno de los asuntos que pueden originar el dolor lumbar. Sí, entonces el panorama que les mostré ahorita sería como una fase inicial. Si eso se perpetúa en el tiempo y la persona sigue con un desacondicionamiento físico, con sobrepeso, con múltiples retracciones, con debilidad de los abdominales, esa posición de hiperlordosis, lo que les mostré ahorita, de la curvatura hacia atrás, va a hacer que las vértebras estén anguladas hacia atrás de forma permanente en una posición no fisiológica. Esto va a llevar a que se pellizque el disco atrás. Con el tiempo ese disco se va a desgarrar. Esos se conocen como desgarros anulares y pueden ser causa de dolores como los que mencionábamos ahorita, súbitos, intensos, incontrolables, que pueden durar hasta un mes. Casi siempre por desgarros anulares, que están más o menos localizados en esta zona. Y ella comienza una fase clínica de la enfermedad degenerativa lumbar. Entonces realmente sí podemos llevar más o menos la historia clínica a un desacondicionamiento, a un mal uso de la columna que va a desencadenar en patologías mucho más graves en el futuro. Listo. Sigamos con nuestra clase magistral. ¿Esas radiografías que nos muestran como deformidades en columna o algo así? Sí, esto ya es quizás llevado al extremo donde vemos, estos son los cuerpos vertebrales y entre los cuerpos están los discos, y es un paciente que tiene una enfermedad degenerativa importante, ya los discos se han desecado, se han gastado bastante. Listo. Y aquí es cómo me debo parar y cómo no me debo parar, ¿cierto? Sí, no, la posición normal en bipedestación o de pie es una posición recta. Cuando tenemos una posición anómala, tenemos una hiperlordosis, el pecho echado hacia adelante, la rodilla es un poquito encorvada, es una posición anormal. Perfecto, y vamos terminando para dejarlo. Ah, bueno, esas son para más adelante, ¿no? Sí. Esas son para hablar ahorita con Janet Rosero, doctor. Ya se puede sentar para que sigamos hablando y escuchar la parte final de la historia de doña Rosalba. Recordemos, ella nos estaba contando un dolor de espalda insoportable, fiebre, o sea, más allá de lo normal porque fue una bacteria, tuvo una infección fuerte en su columna vertebral. ¿Cómo la curaron? Aparte del antibiótico, supongo, tuvo fisioterapia, tuvo algunos asuntos como que le ayudaron a mejorar la salud de su columna vertebral, doña Rosalba. No, solo medicamentos. El tratamiento que me hicieron allá en el hospital, Ajá. el doctor es el que sabe todo eso, porque es que yo como vivía como toda dopada con tanta cosa, Así de a duro mí me fue. ponían morfina, me ponían de todo, y es que yo no movía sino los ojos y abría la boca para que me cepillaran. El de ella fue un caso más extremo. Entonces, Sí. ¿el tratamiento en qué consistió, doctor? Este es de los casos raros en el que el dolor lumbar se debe a una enfermedad grave y real, ¿cierto? Entonces, siempre hay que estar alertas a que tenga una diferenciación entre el dolor lumbar idiopático benigno y el dolor lumbar que tiene un origen fisiológicamente grave. En el caso de ella requirió cirugía. Ahorita me preguntaste cuándo se operaba un dolor lumbar. Bueno, este es un ejemplo de cuándo se opera, y de hecho fue una urgencia porque en ella cursaba el dolor con deterioro neurológico. Ajá. ¿En qué otros casos la alternativa es cirugía sí o sí, doctor Eloy, cuando hay un dolor de espalda? La indicación más grande es cuando hay una alteración neurológica progresiva, cuando el paciente está perdiendo la fuerza de las piernas y el control de los esfínteres, que es más o menos el caso que tuvimos Yo con no doña movía. Rosalba. Sí. O sea, ¿qué otro tipo de enfermedades requerirían, relacionadas con la columna, requerirían de una cirugía? Pueden haber, por ejemplo, hernias masivas que comprometan las raíces, ¿cierto? Muchas veces estas hernias masivas se pueden manifestar inicialmente con un dolor de espalda que es gravativo, progresivo, intenso, y se puede asociar a una alteración tenue o poco perceptible de la función esfinteriana, por ejemplo, que uno no alcanza a llegar al baño y se orina antes de llegar, o de una debilidad sutil de las piernas.
son signos de alarma que pueden alertarnos de que hay una compresión y una lesión neurológica o tisular en curso. Perfecto. Seguiremos hablando con el doctor Eloy y a doña Rosalba le damos las gracias inmensas por haber venido y a contarnos su historia. Digamos que es un dolor lumbar que no es el más común, su origen no es el más común, pero bueno, ella requirió cirugía, gracias a Dios la diagnosticaron bien y hoy en día está otra vez como quinceañera estrenando columna. Claro, imagínate yo de verme cuadraplégica, que no movía sino los ojos, después en silla de ruedas, todo eso y estar acá contando mi testimonio. ¡Qué maravilla! Doña Rosalba, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Seguiremos entonces hablando hoy del dolor lumbar y vamos a hablar a continuación en nuestra sección Sana, que sana el movimiento, de recomendaciones bien importantes en cuanto a la higiene postural para que usted y yo en nuestra cotidianidad evitemos el, insisto, doloroso dolor de espalda. Janet Rosero es médica fisiatra, también viene del San Vicente Fundación. Qué rico estar contigo, Janet. Hola, Olga. Ella es una de las invitadas juiciosas, bueno, el doctor Eloy también. Ella me mandó un documento supremamente interesante para hablar justamente de dolor lumbar, supremamente común en tu labor como médica fisiatra, ¿verdad? Sí, yo diría que es de las principales causas de consulta para nosotros los fisiatras. Y coincides en lo que dice el doctor Eloy, que la mayoría o se quitan solitos o se arreglan con rehabilitación. Sí, uno hablaría de cifras tan altas como un 90 o un 95% de los pacientes curan sin necesidad de ninguna intervención adicional. Esos 90 y 95%, 90 o 95% de los pacientes, ¿por qué les empezó a doler la espalda? Que se les quitó, gracias a Dios, pero ¿qué fue lo que pudieron haber hecho mal para que la espalda les duela? En su mayoría el dolor lumbar es inespecífico, ¿listo? Que es más o menos de lo que estaba hablando ahorita el doctor Eloy. Entonces, las causas casi siempre obedecen pues a un desbalance muscular. Casi siempre hay algo que nosotros denominamos puntos gatillos, que son como pequeños espasmos o retracciones de los músculos y son los causantes, adicional a malas posturas, malos movimientos, mal levantamiento de carga, de que desarrollemos pues como este problema lumbar. Perfecto, tengamos, Samuel, por favor, a la mano en el orden en el que acordamos las imágenes para hablar de esa higiene postural, para que hablamos primero de prevención, de higiene postural y después hablemos de tratamiento. ¿Listo? Ok. Entonces, teníamos como varias cosas importantes contigo para hablar sobre este tema y las teníamos. Acostarse. Acostarse y levantarse tiene su ciencia, ¿no? Totalmente. Tenemos las imágenes. No, bueno, vamos a tener que recrearlas. Listo, ¿vale? No hay ningún problema. Entonces, lo más importante es que tengamos conciencia del cuerpo, ¿cierto? Que conozcamos nuestro cuerpo, porque eso nos va a permitir saber qué posiciones son nocivas o dañinas y qué posiciones son protectoras. Para acostarnos y para levantarnos se utiliza el mismo proceso pero inverso, ¿listo? Si yo estoy acostada, lo ideal es que me ponga de medio lado, que mi costado esté en contacto con la cama, flexiono mis piernas y me apoyo en mi codo y en mi mano para impulsarme. A medida que me voy inclinando, que me voy sentando, voy bajando los pies y los pongo pues en el costado de la cama. Muy buena descripción, o sea que el error sería uno estar acostado y de un momento a otro coger el impulso y sentarse. Exacto, que es uno de los errores más comunes. La gente dice, no, yo me levanto muy rápido, y entonces lo que hacen es como un abdominal que está forzando y está aumentando las curvaturas de la columna. Entonces vamos, ustedes y yo, a aprender muy bien esta lección de higiene postural para evitar los dolores lumbares. Estamos acostaditos y no lo que hacemos es, digamos, ponernos ahí mismo, sentarnos así de frente, sino que nos ponemos de lado, volteamos las piernas, con los brazos nos apoyamos, nos ayudamos a levantar y ahí no le causamos daño a la columna. Exacto. Y para acostarnos igual, eso igual, para levantarnos. Pero igual. El mismo proceso, pero al contrario. Perfecto. Muy bien. A ver, ¿estoy bien sentada o estoy mal sentada? Hablemos ahora de la posición adecuada para cuando estamos sentados. Estamos perversamente sentadas. Perversamente mal, archirrequete mal sentadas, ok. Sí. A ver, ¿cómo debería ser? Lo ideal para uno estar sentado primero es que la silla tenga un soporte en la espalda, tenga espaldar. Sí, estas sillitas son como más estéticas que funcionales. Que la cadera esté al fondo de la silla y que la espalda baja esté apoyada. A ver, cadera al fondo de la silla, deberíamos tener algo para recostarnos que nos dé un acá soporte. Y tenemos la espalda recta. Exacto.
Las caderas, las rodillas y los pies deberían estar en un ángulo de 90 grados. Ok, muy fácil. Y cuando uno está muy arriba, ya sea porque uno es muy pequeño o porque la silla está muy alta, como en este caso, deberíamos tener un reposapiés para subir los pies. Siempre con la espalda recta, Janet. Siempre con la espalda Hacer recta. así, a ver, relajémonos un ratico usted y yo, así. Hacer así, ¿qué produce en mi columna vertebral? Como decía el doctor Eloy, la columna vertebral tiene ciertas curvaturas que se llaman fisiológicas, que son las curvaturas normales, ¿cierto? El hecho de yo adoptar una posición que no es fisiológica, que es una posición que está aumentando las curvaturas, ¿sí? O está reemplazando las curvaturas, hace que ciertas zonas de mi columna tengan mayor estrés. Se esfuerzan más. Se esfuerzan más, los músculos tienen que trabajar más, predispone a que sufran patologías degenerativas. Entonces, lo ideal es siempre ser conscientes de la postura. Muchas veces me preguntan en la consulta, ¿cuál es la mejor postura para mí? La postura en la que yo me sienta más cómoda y que sea más segura para el cuerpo. Perfecto, pero deberemos tender siempre a estar erguidos. Erguidos, el abdomen contraído, Ay, los hombros niñas, levantados, eso nos conviene. Ajá. la cabeza hacia el frente y la mirada al frente. Perfecto, como unas princesas y como unos príncipes. Caminar también tiene su ciencia para Caminar. cuidar la espalda. Totalmente. A ver, caminemos. Caminemos. Entonces, nos bajamos. Exacto. Entonces, a ver, es lo mismo así. No, Sí, hay medio- dos cosas. Los chicos por lo general caminan en esta posición, ¿cierto? Entonces, mala Sí, posición. todos bacaneados. Claro, claro. No, y me permiten ver los abdominales, el cuerpo. Mala posición porque la posición normal, como nos mostraba el doctor Eloy, es una posición en la que yo estoy erguida, ¿sí? Donde las curvaturas son normales, donde la columna no tiene que hacer ningún Ay, esfuerzo desfilemos. adicional. Entonces, simplemente caminar derecho. O sea, baja, yo baja. Sí, simplemente caminar derecho, ¿sí? Los hombros a la misma altura, la cabeza al frente, la mirada al frente, ¿listo? Y el calzado sí juega un papel muy importante. No, no me enfoquen los zapatos, por favor. No, claro que los, sí. los tacones no son buenos, para que Los le pongan tacones una son X. Súper malos. Ay, qué triste. Sí, carita triste para los tacones. Ah. Los zapatos ideales deben ser zapatos como los que yo tengo, o si el oficio o la ropa que tengo lo requiere y necesito unos tacones, pueden ser tacón tipo playero de más o menos 2, máximo 5 Cambiemos de centímetros. Está bien. Perfecto, listo. Entonces, evitar los tacones. Claro que yo solo me los pongo al momento de presentar el programa. Está bien. Menteros. Pero bueno, entonces camina más derecho. Subir y bajar escalas también tiene su ciencia para También. cuidar la espalda. Entonces, los principios de la postura siempre son los mismos, estar erguidos. ¿Listo? Ajá. En las escalas, ojalá siempre utilizáramos las barandas. Mucha gente no utiliza las barandas porque sienten que no requieren la ayuda y al utilizar la baranda se ven o más viejitos o como si estuvieran enfermos. No, las barandas tienen una razón de ser, ¿listo? Y nos va a ayudar a apoyar la postura. El pie siempre se debe poner del todo en el escalón. O sea, no la puntica como No uno la a veces, puntica. sino el Exacto. pie. El pie completamente completo. de escalón. Claro, porque eso va a Perfecto. permitir que el ángulo de la rodilla y de la cadera sea más seguro a la hora de subir y bajar. Siempre apoyarnos en las barandas, no solo para evitar caídas, sino porque eso ayuda a que mi columna no trabaje tan duro, por decir así. Siempre apoyar el pie por completo, no subir así en punticas de pie. Exacto. Cuando bajamos escaleras, alguien me decía que es mejor bajar con los pies gareticas hacia afuera o gareticas hacia adentro. No, normal. Normal, normal. Sí, no hay que tener una rotación especial. Perfecto. Seguiremos hablando con Janet Rosero, médica fisiatra de San Vicente Fundación, quien nos acompaña hoy en Sana que Sana para hablar de esa parte tan importante de prevención del dolor lumbar. En nuestra vida diaria son muchos asuntos los que podemos implementar para cuidar nuestra columna vertebral, que es la que nos sostiene todo el tiempo. Entonces no hay que sobrecargarla de trabajo. Seguiremos hablando con el doctor Eloy Barrios, ortopedista y cirujano de columna, también con Janet, y también enfatizaremos con ella sobre el tratamiento, sobre la rehabilitación que se hace tanto para dolores crónicos como dolores agudos, dolores lumbares. Y ya regresamos. Inquietudes sobre el dolor lumbar, bienvenidas en el 305-316-6560.
Nuestro tema de hoy en Sana que Sana, seguramente usted alguna vez lo ha vivido, es el dolor de espalda, el famoso dolor lumbar. Y estamos haciendo mucho énfasis en que en nuestra vida cotidiana podemos prevenirlo sabiendo utilizar y sin sobrecargar a nuestra columna. ¿Cuándo puede verse afectada la columna vertebral, por ejemplo? Con movimientos bruscos o posturas forzadas. Cuando durante mucho tiempo mantenemos la misma posición. Cuando las posturas que adoptamos aumentan las curvas fisiológicas normales de la columna vertebral, con grandes esfuerzos o con pequeños esfuerzos muy repetidos. Ese es un punto que me llama la atención, Janet y doctor Eloy, porque es que uno puede que haya un movimiento mal hecho y ahí mismo se le causó el dolor, pero a veces hay asuntos que se repiten y se repiten, que le van sumando a la columna y la van sobrecargando hasta que se presenta el dolor lumbar. Doctor Eloy. Sí, hay personas que tienen trabajos que involucran movimientos repetitivos. Por ejemplo, voy a poner de pie. Sí. He tenido pacientes que trabajan en fábricas de producción y tienen que hacer mucho este movimiento. Que parece inofensivo, sí. Inocuo. Sí, pero es un movimiento repetitivo todos los días, semanas, meses, años. Puede desencadenar dolor lumbar por sobrecargar las articulaciones facetarias, que son las que están en la parte posterior de la columna. También personas que trabajan levantando cosas pesadas, como los obreros de la construcción, que a veces no adoptan posturas adecuadas para recolectar pesos y eso puede dañar los discos intervertebrales. Entonces, de gotica en gotica se va creando el dolor lumbar. ¿Qué otras profesiones son con las que más hay que tener cuidado y es ARL, estar muy pendiente para prevenir dolores lumbares, Janet? Pues lo que el doctor decía, prácticamente en estas profesiones donde el cuerpo está sometido a posiciones que son muy extremas, por ejemplo los mineros, los coteros, o posiciones estáticas muy prolongadas, por ejemplo los conductores, también son otra población que se ve muy afectada por el dolor lumbar. Tenemos varias inquietudes, vamos a empezar a abordarlas, porfa. Buenos días, soy enfermero, hice me imagino que una posición forzada con un paciente, ¿cierto? Seguro atendiéndolo. Asistí al médico, me hizo un test para descartar hernia discal, salió negativo, me envió inyecciones, medicamentos y crema para el dolor. Hace una semana ya se cumplió, en el transcurrir de la semana sentí alivio, pero ya terminé medicamento y volvió ese dolor fuerte en la espalda, que no es frecuente, pero al inclinar hacia abajo la cabeza siento un fuerte tirón en la espalda. Yo me imagino que esos son otros del público susceptible y que debe tener muy claro cómo ayudarle a sus pacienticos a cargarlos y todo eso. ¿Qué le podemos decir? Bueno, es un dolor lumbar mecánico, pues por lo que podemos leer ahí. Por lo general, lo que decíamos ahora, lo que sufre son los músculos de la columna. Los músculos de la columna son una unidad, ¿sí?, que van desde la zona occipitocervical, o sea, desde aquí arriba, desde la nuca hasta la cadera. Entonces, cuando yo estoy haciendo algún movimiento, obviamente siento el tirón porque estoy estirando ese músculo que está retraído, que tiene un espasmo. Lleva muy poquito tiempo realmente. Lo ideal, y como está en una profesión de riesgo, es que consulte al fisiatra y hacemos como todo el proceso para evitar que tenga recidivas, porque hablamos que más o menos un 75% de las personas tienen recidivas en el primer año. ¿Qué es recidiva? Recidiva es que vuelven a presentar el dolor lumbar. Reincidencia. Exacto. Recaen con ese dolor lumbar, solamente que estos segundos episodios suelen no ser tan intensos ni durar tanto, pero sí hay que hacer un trabajo para evitar, sobre todo en estas ocupaciones de riesgo, que se esté repitiendo ese dolor lumbar. ¿A usted le llega ese enfermero de paciente y eso es lo que le recomienda, doctor Eloy? Sí, Olga, de hecho nosotros mandamos los pacientes a donde los fisiatras, que son los encargados de la rehabilitación y la educación de la parte postural, del manejo del tronco y de los hábitos saludables. Perfecto. Sigamos con más inquietudes de nuestros televidentes. Doña Berta Vélez, un abrazo para usted. Ella nos cuenta que desde hace algún tiempo presenta fuertes dolores lumbares. Me hacen radiografías, todo parece estar bien, pero en el momento que hago actividades como trapear o trabajar con la máquina de coser, el dolor se incrementa. Yo peso 46 kilos, mido 1,45, pero no entiendo a qué se debe ese dolor. Duermo en posición fetal, pero el dolor persiste. ¿Me recomienda algún ejercicio? Yo me imagino que debe haber muchos, pero deben evaluarte y conocerte y palparte y tocarte para hacer una historia clínica. Pero así, abuelo de pájaro, doctor Eloy, ¿qué le diría?
y también Janet. El tiempo es un factor muy importante a la hora de evaluar el dolor lumbar. Se considera un dolor agudo desde su inicio hasta la sexta semana, subagudo entre la sexta semana y el tercer mes y crónico después del tercer mes. Los dolores agudos, por lo general, su manejo es fácil porque van a resolverse en el 95% de las veces. Cuando son subagudos y crónicos, o sea, porque ella dice que lleva cierto tiempo enferma, cuando llevan varias semanas o meses, hay que mirar bien cuál es la causa, porque un dolor crónico mantenido tanto tiempo puede tener un efecto nocivo en la función, en el trofismo muscular, en la percepción del dolor a nivel cerebral, en el condicionamiento físico, en la interrelación de la persona con su entorno y con su familia, sus amigos. Total. Les daña el genio, ¿cierto? Les daña el genio, produce una disfunción laboral, incluso puede producir disfunciones de pareja, y esto puede ser realmente malo para la persona. Entonces, en un punto así hay que indagar para encontrar la causa y corregirla. Janet, ¿qué le complementarías? No, sí, más o menos muy pequeño porcentaje se convierten en dolores crónicos, pero el abordaje de un dolor crónico es un abordaje que debe ser hecho desde diferentes puntos, porque por lo general es multifactorial. O sea, no es solamente una causa única, no es solamente una artrosis, no es solamente un espasmo, sino que hay otros factores que influyen no solamente en tener el síntoma, sino en la aceptación que yo hago del síntoma, ¿sí? Algo que se trabaja mucho desde rehabilitación y creo que también con el doctor Eloy desde ortopedia, es evitar esas cogniciones como negativas frente a un síntoma. Por lo general, un paciente siempre piensa, bueno, me está doliendo, bien, pasó una semana, pasaron 2 semanas, ¿por qué tengo esto? Debo tener algo grave, me voy a quedar parapléjico, no voy a volver a caminar. Y entonces empiezan a pensar mucho en el síntoma, a tener una alertización muy grande de su cuerpo y de todo lo que van sintiendo, y algo que puede ser benigno, porque en la mayoría de los casos el dolor lumbar es benigno, se convierte en una crisis para él y para su familia. Claro, y se perpetúa, porque entonces ya llega la mamá, la esposa, no te vas a agachar, que acordate que tenés ese problema en la espalda, no te vas a sentar ahí, es que él no puede lavar, es que él no se puede mover. No, hay que hacer un proceso con él desde diferentes disciplinas para mejorarle el síntoma. Yo creo que eso aplica para todos los diagnósticos, ¿no? Sí. Cierto, muy bien. Estamos entonces hoy hablando con San Vicente Fundación, estamos hablando del dolor lumbar. Hay varias inquietudes en el WhatsApp que esperamos alcanzar a responder algunas de ellas cuando regresemos de nuestro segundo corte. Ya regresamos a Sana que Sana. Bueno, Janet, se nos quedaron unos puntos importantes para hablar de higiene postural, ¿verdad? Veamos unas imágenes para seguir contándoles cómo prevenir los dolores de espalda en pequeñas actividades cotidianas, como esta, por ejemplo. Claro, alcanzar objetos. Es muy común, sobre todo en las amas de casa, porque en las alacenas están o productos, o está la licuadora, o la sanduchera. Entonces, lo que uno usualmente hace es como está la primer figura, ¿cierto? Nos empinamos, las manos están por encima de la cabeza, él está hacia el frente, pero usualmente aumentamos la curvatura de la columna y esto es totalmente nocivo para la postura. Sí. Lo ideal es llevar o un banquito, una butaca, una escalerita para que la carga del peso se haga al frente del tronco, ¿sí? Y así miren que estamos protegiendo toda esa postura de la que veníamos hablando. Evidentemente. Vamos con la otra recomendación para cuidar nuestra espalda, que es súper importante, cómo agacharse a recoger un peso. Súper importante. O sea, regla de oro, no encorvarse. Uy, sí. ¿Sí? No encorvarse. Es que con verla me dolió. Exacto. La fuerza, levantar un objeto del piso se hace con las piernas. La espalda está recta. Se hace con las piernas. Yo flexiono mis piernas, las pongo al lado y lado del objeto, me agacho y lo levanto extendiendo esas piernas, ¿listo? La extensión de piernas es la que hace todo, igual para dejarlo en el piso. Y la carga siempre debe estar cerca al cuerpo, que a veces somos cargando las cosas así, no, malísimo, regla de oro, no hacerlo. La carga apréndase esas imágenes, querida y querido televidente, para que no les duela tanto la espalda. Y hay otra recomendación también. Bueno, este sí es el pan del día a día. Tengo María, mucho dolor en el cuello, no se me quita con nada, ya hice terapias, ya tomé medicamentos, claro, pero todo el día nos la pasamos en el uso de pantalla, del celular, del WhatsApp, en esta posición,
forzando la columna. Que fuerza, exactamente, esta zona de la columna, esta es la cervical, pero al hacer esto, también volteamos. Lo ideal es enderezarse. Lo ideal es estar ¿así? Sí, con la pantalla al frente, como cuando trabajamos, la pantalla siempre va al frente, ni arriba ni abajo, al frente. Perfecto. Muy bien, y me dicen que ya se nos va acabando el tiempo. Yo creo que todos aprendimos asuntos muy prácticos y muy convenientes conocerlos sobre el dolor de espalda para que lo evitemos. Un mensaje final del doctor Eloy para nuestros televidentes para que se cuiden esa espaldita. Así se le bajen los clientes a usted. Es muy importante que las personas tengan hábitos saludables. Las enfermedades hoy en día son manifestaciones de mal vivir, de una mala calidad de vida, de no cuidarse a uno mismo. Tienen que quererse un poquito, hacer ejercicio, tomarse tiempo para descansar, relajarse, dormir bien. En general, autocuidarse, aprender cómo cuidar y cómo querer su cuerpo. Y eso redunda en toda su salud física y emocional y también en evitar el dolor lumbar. Y ya le rapidito un mensaje. Yo siempre digo que 50-50. 50% lo ponemos los médicos, el 50% lo ponen ustedes los pacientes, ¿sí? Lo mismo, ser conscientes de nuestra postura, identificar cuáles posturas son nocivas o dañinas, corregirlas y tener unos hábitos de vida saludables. Ahí está entonces el llamado de nuestros invitados de hoy, Eloy Barrios, ortopedista y cirujano de columna, y Janet Rosero, médica fisiatra. De nuevo, muchas gracias por regalarnos este rato y a ustedes por acompañarnos durante esta semana saludable en Sana que Sana. Nos vemos el próximo martes. Septiembre a nivel mundial es el mes de la prevención del suicidio. Es por eso que el próximo martes no vamos a hablar de suicidio, vamos a hablar de vida, vamos a hablar de razones para vivir. Todos a veces tenemos sensaciones de sinsentido, de desánimo. El martes en Sana que Sana con un psiquiatra y con un psicólogo y con testimonios vamos a darles razones para vivir, siempre vale la pena. No vamos a hablar de suicidio, sino de vida. Nos vemos el próximo martes, a ustedes feliz fin de semana y Sana que Sana. Chao.